¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal, un mexicano enseñando el idioma chino mandarín. Vamos a empezar ahora sí con las lecciones. En este caso, vamos a empezar con la lección número 1. La primera lección número 1. Por lo pronto, nosotros no nos vamos a basar en caracteres. Ok, lección número 1. Y ahí está, lección número 1. Vamos a empezar de cero. Ahorita los caracteres para ti no es necesario que los reproduzcas como son. Simplemente es para ejemplificar que es la lección número 1. Recomendaciones: 2 cuadernos. Un cuaderno para caracteres y otro cuaderno para tomar apuntes. Vamos a empezar de cero. Así es que es como un bebé, no sabes absolutamente nada. Primer tema que tenemos que saber antes de aventurarnos al idioma chino mandarín sería primero saber los tonos. ¿Qué son los tonos? Ese es el primer tema. Tonos. ¿Qué son los tonos? En el idioma español tenemos también tonos, pero nosotros lo conocemos como el famoso acento. ¿Y cómo representamos un acento? Con una diagonal. Si la palabra tiene una diagonal, la entonación de esa palabra va a ser diferente. Por ejemplo, la palabra México. La palabra México tiene un acento. Si nosotros le quitamos el acento, diría México. Suena muy diferente a decir México, México. Este acento es lo que utilizan en el idioma chino para hablarlo. Pero no existen dos tonos, porque nosotros tenemos dos. El acento gráfico en el cual lo vemos y el acento que no lo vemos. Eso sería en español. Pero en chino utilizamos en realidad 5 tonos. El primer tono tiene una representación gráfica como una rayita horizontal. Ese sería el primer tono. El segundo tono se identifica con una raya, si le quieres llamar diagonal, pero realmente es una raya que significa ascendente. El tercer tono es como un columpio o como si fuera una U. Baja el tono y vuelve a subir. El cuarto tono es de forma ascendente y se representa con estos símbolos. Y el quinto tono realmente no se pone, se quedaría en blanco. En chino mandarín hay 5 tonos. El último tono mejor conocido como el neutro. Entonces este es tono 1, tono 2, tono 3 y tono 4. Estas grafiquitas o estos símbolos se los tienen que aprender para poder leer un carácter. Si no se aprenden esto, sería imposible que ustedes aprendan a leer un carácter del idioma chino. Estos son cómo vamos a modular nuestra voz. En el primero vamos a modular la voz de una forma horizontal. En el segundo como una forma ascendente. Y en el tercero como si fuera un columpio. Bajo el volumen y subo el volumen. Y el cuarto un tono como de orden hacia abajo. Todas las palabras que ustedes ven en caracteres, cuando apenas uno es nuevo, si tú pones un carácter, ustedes no lo entenderían. ¿Por qué? Porque no se saben los tonos. Pero ustedes sabiendo esto, pueden leerlo. Por ejemplo, recuerden, tono 1 el símbolo es una forma horizontal, tono 2 de forma ascendente, tono 3 como si fuera un columpio y el tono 4 una forma ascendente. Entonces estos son los tonos y un tono quinto que realmente no se pone nada, no se pone absolutamente nada. Ahorita lo vamos a utilizar para ver dónde se pueden utilizar estos. Entonces borramos esto. Por ejemplo, vamos a poner un carácter. Por ejemplo, este carácter, si tú lo ves y no sabes chino,
pues no le vas a entender absolutamente nada. Y así a todos los caracteres que tú veas en el idioma chino. No le entiendes nada, ¿por qué? Porque ocupas saber cómo se dicen. Pero si yo te dijera qué significa esto, me vas a decir, ¿sabes qué? Sí conozco el carácter porque sé qué es lo que significa en español, pero no sé cómo se habla, no sé cómo se dice. Entonces para eso está el famoso pinyin. ¿Qué es el pinyin? El pinyin es, fonéticamente hablando, es utilizar letras como estas. Estas letras nosotros las entendemos porque es nuestro alfabeto, pero estos caracteres no los podemos entender si no sabemos el famoso pinyin. Por ejemplo, si yo te pongo estas letras abajo de estos caracteres, les puedo asegurar que muchos de ustedes ya lo pueden leer. La mayoría de ustedes dijo ni hao, pero recuerden los tonos. Este tono tiene 3 y este tono tiene 3. Entonces se diría ni. ¿Por qué ni y no ni? Porque el tono es el 3 y el tono 3 es como una bajada y una subida. Este también tiene otro tono 3, entonces tengo que volver a repetir hao, bajo y subo. Entonces la palabra correcta de este carácter es decir ni hao. Si ustedes se dan cuenta, mis tonos como que bajaron y subieron. Bajaron y subieron. ¿Por qué? Porque el símbolo me lo está indicando. Estos son tonos. Y este es el pinyin. Utilizar letras de nuestro idioma español. Y estos son caracteres chinos. Entonces muchos de ustedes ahorita se preguntan, a ver, si estos son caracteres chinos, y para saber cómo se dice de forma hablada, necesito saber el pinyin. Efectivamente es correcto tu percepción. Entonces todos los niños de China necesitan precisamente aprender pinyin. Ellos realmente sí conocen de alguna manera nuestro alfabeto, pero ellos no se lo aprenden para escribirlo. Más bien se lo aprenden para poder hablar los caracteres. Y ya los caracteres, por supuesto que ellos se los aprenden, porque esa es su escritura. Si tú a un chino le llegas y le pones esto a un chino, no te va a entender. Pero si tú le hablas de esta manera, te va a entender. Si tú le pones el puro carácter, te va a entender. Entonces cuando veas a una persona y tú le digas ni hao, con esos tonos que yo le estoy haciendo, él ya va a saber qué es. Pero si tú dices ni hao, está mal la palabra. ¿Por qué? Porque tú estarías diciendo con tono 1. Recuerden que ese es el tono 1. Por eso es importante aprenderse los símbolos que vimos anteriormente. Este es tono 3, este es tono 1, este es tono 2 y tono 4. Entonces los tonos son muy importantes. ¿Para qué? Para que puedas modular la voz. En pocas palabras, en chino mandarín no existe un alfabeto para la escritura, pero sí existe un alfabeto para hablarlo, que más adelante vamos a ver algunas letras del alfabeto fonético, es decir, hablado. Entonces, en esta ocasión tú ya sabes o ya aprendiste una nueva palabra. Aprendiste el carácter y aprendiste a cómo expresar ese carácter. Por lo pronto ahorita no es necesario que te aprendas este carácter. Ahorita lo que vamos a ver simplemente es pinyin y tonos. Entonces vamos a borrar esto y vamos a ver las primeras vocales de forma fonética. Primeras vocales. Ponemos como título vocales. Fonéticamente hablando, los chinos tienen estas letras como vocales. Obviamente varía un poquito a nuestro idioma, porque algunas vocales no las tenemos en ese orden, pero los chinos sí lo tienen así. Estas son las vocales que tenemos que aprender primero.
La mayoría de ustedes reconoce las letras porque en nuestro idioma obviamente sí tenemos cada una de estas letras, a excepción en vocales, como en este caso. La U última no la tenemos como vocal. Entonces, ¿cómo es y cómo se dicen estas letras fonéticamente hablando en chino? La letra A se dice igual que en español. A. Muy fácil. Simplemente es una A. La O también se dice como en español. O. Pero la E ya no se dice como en español. En español decimos la E. Pero en chino mandarín es como decir es como decir entre una E y una O juntas. No digo ni E, pero tampoco estoy diciendo una O igual. Estoy diciendo así se dice en este caso. Entonces, cuando nosotros fonéticamente vemos una letra E, no vamos a decir E, vamos a decir Después la I se dice igual que en español. I. La U igual que en español. U. Y esta U, pero con diéresis, en chino se dice como si fuera la combinación de la I y la U juntas. Entonces se dice Y. Se dice Y. Esta letra se dice Y fonéticamente. Y. Entonces cuando nosotros veamos en un carácter y en su pinyin veamos esta, por ejemplo, nosotros el carácter lo diríamos I. Si vemos una E, por ejemplo, vamos a decir y las demás letras de las vocales igual que en español, A, la O y la I. Pero eso de una forma general, se dice en las vocales, de una forma general. Es de una forma general lo como se dice en las vocales. Ahora, nosotros habíamos hablado que existen 4 tonos. El tono de forma horizontal, podemos decirlo, forma ascendente, forma como si fuera una U, y de forma descendente. Estos 4 tonos se pueden realizar en cada una de estas letras para darle fonética y modular las letras. En chino, tal y como se ven las letras, no se van a decir, normalmente se dicen por tonos. Para hacer un pequeño repaso, lo primero que tenemos que nosotros aprender son 2 cosas: los símbolos de los tonos y las primeras vocales. Vuelvo a repetir y vuelvo a repasar. Vocales: A en español y en chino es igual A. O también se dice en español y en chino también se dice como una O. La E en chino dice como si fuera entre una E y una O. Fonéticamente se va a escuchar pero no una E. Si dices E es incorrecto. La I se dice igual que en español. Y la U se dice igual que en español. U. Y cuando veamos una U para nosotros con diéresis, se dice U entre la I y la U. U. Una combinación se dice. De alguna manera es una combinación. Ahora, ¿yo qué recomiendo hacer? Primeramente, el único problema que vas a tener sería en la E para nosotros y en la U con diéresis para nosotros. Simplemente I, U. Ya después de que ya te aprendas estos 2, pues ya sigues con el siguiente procedimiento. ¿Qué recomiendo yo que realicen? Es una recomendación que yo diría que harían. Yo recomiendo que estas vocales las vuelvan a repetir. Agarren un cuaderno y hagan unas 10 planas de cada una de estas. Por ejemplo, aquí haría nuevamente la O, aquí pondría nuevamente la O, pondría nuevamente la I, la U y la U. Repitan esto en su cuaderno 10 veces nada más, 10 veces vuelvan a repetir, vuelvan a repetir, vuelvan a repetir.
Y en la parte de abajo pongan cómo se dice fonéticamente esta, porque esta sí difiere del español y esta también. Eso yo les recomendaría que lo hicieran. ¿Para qué? Para que tengan conocimiento de cómo se va a poder más adelante hacer. Ahora, vamos a empezar a ver letra por letra ahora. Primero con la letra A, que es la primera vocal. Tenemos la letra A. El primer tono, el símbolo del primer tono, es como si fuera una horizontal. Después ponemos nuevamente la letra A y el tono número 2 es como forma ascendente. Después nuevamente la A, el tono 3 es como si fuera un columpio o como si fuera una U. El tono 4 es de forma ascendente. Y el tono 5 realmente no se pone nada. No lleva un símbolo como tal, pero tiene una pequeña pronunciación. Lo que vamos a hacer a continuación es practicar los tonos, pero con la primera letra de la vocal A. Recuerden, esto son tonos. Y es muy importante aprenderse estos tonos. ¿Por qué? Porque lo van a estar viendo por un buen tiempo. Si ustedes aprenden los tonos, como se dice, no van a tener después problemas para leer los caracteres. Porque si no se aprenden esto, es muy difícil aprenderse los caracteres también. Entonces estos son los tonos y esta es la primera letra de la vocal. Y hay que practicarlos. Ejemplo. La letra A con el tono número 1, cuando nosotros veamos en un libro de chino mandarín o en alguna publicación y nos pongan los caracteres y abajo su pinyin, pinyin es utilizar letras como de nuestro idioma, vamos a ver estos símbolos y es cuando nosotros vamos a aprender entonces a leer el carácter. Si ven una letra como esta, la A, y tiene este símbolo, ¿qué significa? Que es tono 1. Entonces, ¿cómo se va a pronunciar el tono 1? Se va a decir A. Prácticamente es casi como si dijéramos la letra A, nada más que alargamos un poco el sonido. Tal vez unos 5 segundos. A. Y hasta ahí. El tono 2 dice que es como una forma ascendente, como si subiera tu tono de voz. Ejemplo. A. Realmente mi tono de voz hizo como que la A la estoy diciendo como hacia arriba. A diferencia de esto. El tono 3 tiene que bajar mi voz y subir con la letra A. Bajó y subió. El tono 4 es como una bajada. A. Como que fue hacia abajo el tono de mi voz de la letra A. Y el tono número 5, que no se pone nada, se dice muy simple, como a lo mucho 1 segundo o 2 segundos. Ya fue todo. De hecho, no se nota mucho cuando uno ya está leyendo un carácter y no tiene nada. Se nota muy ligeramente. Ese es el tono número 5. Esos son los tonos que en cada letra del alfabeto, fonéticamente hablando, tenemos que aprenderlo y tener que utilizarlo para que después nosotros podamos leer los caracteres. Nuevamente sería A. Este primer tono es como cuando uno grita de forma normal. A. Ya dije el tono 1. Tono 2. A. Es como cuando nosotros decimos la palabra que en español, pero de forma de sorpresa. Uno dice, ¿qué? Fíjense cómo dije, ¿qué? Como que subí el tono. Es igual con la A. En el tono 3
baja y sube. A, como bajó y subió la entonación. Y este tono es como cuando nosotros mandamos a alguien. A, como una forma de orden suena ese tono. Y A simplemente es como decir la palabra A. Ese sería la primera letra de la vocal y la combinación de los tonos. ¿Qué recomiendo yo hacer para que tú te aprendas estas letras? Lo único que tienes que hacer es repetirlas nuevamente con estos símbolos. Yo recomiendo entonces que hagas esto. Igual, 10 planas de estas. Es decir, aquí sería pues la primera plana. Pongo la letra y pongo el tono. Pongo la letra y pongo el tono. Oh, ese color es con este color. Y pongo el tono número 2. Luego lo pongo otra vez en mi cuaderno. Y pongo nuevamente el tono 3. Luego nuevamente tono 4. Y la última letra pues no tiene tono, entonces se queda así. Háganlo 10 veces hacia abajo, obviamente en sus planas. Y a ustedes ya con más calma. A, 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 A. Y así sucesivamente. Alguna pregunta que ustedes pueden tener es la siguiente, que muchos ahorita podrían tener esa duda. Si yo tengo aquí la letra A y yo pongo estas indicaciones en la parte de abajo, ¿estaría mal? Pues de alguna manera sí estaría mal. ¿Por qué? Porque normalmente los tonos no van abajo. No van abajo, van arriba. Entonces no lo hagas así. Siempre los tonos van arriba de la letra de pinyin. Siempre van arriba. Ok, si esa duda ahorita tuvieron, pues ya la resolví. Sí estaría mal. Entonces borramos esta primera letra. Y ahora vamos a empezar con la segunda letra de las vocales, que es la O. Ahora vamos a poner los tonos, pero con la letra O. Nuevamente tono 1. Nuevamente tono 2. Aunque parece 0, pero no es el 0, es la O. Tono 3. Nuevamente la O. Y tono 4. Y el tono ligero o el tono número 5, que normalmente no tiene un símbolo. En este caso con la O, ¿cómo sería? Pues prácticamente va a ser igual que con la letra A. El tono 1, ¿cómo se dice? O plano. O no hice ninguna bajada, ninguna subida, nada. Segundo tono, O. Sí se siente un poco diferente. Tono 3, O. Tono 4, como mandar, O. Tono 5, simplemente O. Prácticamente estos dos casi son igualitos. Nada más que en el tono 1 sí hay unos 5 segundos más o menos de pronunciación. O. O. Muy bien. Bueno, está un poco chueva aquí la cosa. Nuevamente, repasamos otra vez la letra O. 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 Entonces, hasta ahorita realmente está fácil. Tú nomás te aprendes los simbolitos y en cada una de las letras de las vocales
tener que hacerlo. Por eso todos los chinos, cuando ustedes los escuchan, siempre parece que están gritando. ¿Por qué? Porque están diciendo diferentes tonos, pero ellos, como su idioma lo hablan rápidamente, a veces uno no logra entender que incluso ya bajaron el ritmo de su habla, o a lo mejor aumentaron, o a lo mejor lo hicieron de forma nomás alargaron el tono o dijeron un tono ligero. Igual, ¿qué tienen que hacer? Lo mismo, repetir 10 veces, o es lo que yo recomiendo, 10 veces en el cuaderno nuevamente. Poner la letra O, poner el símbolo tanto del tono 1, obviamente del tono 2, obviamente del tono 3, obviamente del tono 4, obviamente del tono número 5. Cuando estemos más avanzados en el curso, ustedes van a ver ya el pinyin y el carácter en la parte de arriba o viceversa. Y es cuando ustedes ya van a poder hablar o decir el carácter, porque ustedes ya se saben la entonación. Entonces nomás practiquen. O, 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 o. En chino mandarín existen 5 tonos. Normalmente el tono ligero pues casi no se escucha. En el chino cantonés son 9 tonos. Entonces imagínense más simbolitos y decirlo de diferentes formas cada una de las vocales, si fuera el ejemplo en el chino cantonés. Después de la letra O seguimos con otra letra, que es la letra, para nosotros en español sería la letra E, pero recuerden que en chino no se dice E. Y entonces esto se va a poner más interesante, porque pues estaríamos acostumbrados a poner la letra E. Primeramente, esta es la vocal. Recuerden que el primer tono, después nuevamente hay que ponerlo, el que asciende, tono 3, después como un columpio, después el de que desciende, y después el tono ligero, el que prácticamente no se escucha. Recuerden que la letra E no se dice E en chino mandarín, se dice como entre una E y una O, algo así como una E y una O juntas. Entonces, si yo no tengo esto, diría entonces, en un tono 1, ¿cómo se dice? Se dice prácticamente igual, nada más que se alarga un poco. De forma ascendente. Como que estoy subiendo el tono. Tono 3. Ligeramente se siente la diferencia cuando uno está bajando y subiendo. Como que estás mandando. Y el forma ligera. Nuevamente. Sí, se dijo como tono 3. Tono 4. Es algo complicado porque normalmente pues no tenemos este sonido en español. Nuevamente, ¿qué les pido que hagan? Ponen otra vez la letra E, ponen otra vez la letra E para nosotros. Y ya después les ponen los tonos. Tono 1, tono 2, tono 3, tono 4 y tono quinto, tono neutro. Perdón. Tono 2. Tono 3. Tono 4. Como que se estuviera mandando. Y muy ligero. Parece como si casi no lo digo. Ese sería
nuevamente que lo hagan 10 veces y lo practiquen. Después sigue la otra vocal, que es la vocal número, sería como la 3, perdón, la 4, pero bueno, obviamente aquí las vocales cambian, no es como en el español, ¿no? Primero sería la A, la E, la I, aquí como que se las cambiaron. Es algo así como en el japonés, que también tiene las mismas vocales pero de forma revuelta. Ok, aquí hay que aclarar algo. En español, la I nosotros le ponemos un puntito. ¿Por qué? Porque eso representaría la I. En chino, mandarín, cuando lo vemos en los caracteres, la letra I realmente no lleva un puntito. Sería algo como, por ejemplo, así. No lleva el famoso puntito. Al principio le vas a tener que poner puntos todos porque estás acostumbrado, pero después se te va a olvidar y ya no vas a dejar de poner. Tono 1, tono 2, tono 3, tono 4 y el neutro. Como se dice, igual que en español, I. Facilito. Nuevamente, ¿qué les voy a pedir que hagan? Repetir 10 veces en su cuaderno, escribirlo, tono 1, tono 2, tono 3, tono 4 y el tono que no lleva nada. Y así sucesivamente. Esa sería la vocal de la letra I. Después sigue la vocal U, que también en chino se tendría que decir igual. Nuevamente borramos esta parte y empezamos igual. Ponemos la U, vamos a ponerle una vez los tonos. Tono 1, tono 2, tono 3, tono 4, y el último pues no tiene ningún símbolo, pero de todas formas lo tenemos que poner, y es el famoso tono neutro. Entonces la U también se dice igual si no tiene las diéresis. U, 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 U. Nuevamente lo vamos a repetir aquí. ¿Qué recomiendo hacer? Igual, repetirlo 10 veces. Solamente 10 veces es suficiente. Con 10 veces yo creo que ya lo entienden. Ponemos el tono 1, tono 2, tono 3, tono 4 y el tono 5, que realmente no tiene ningún tipo de símbolo. Como se dice nuevamente, U, 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 U. Igual hay que repetirlo 10 veces. Y ya casi por último, la última letra de la vocal es la famosa U, pero con diéresis. Eso, pues nosotros en español tenemos las diéresis, pero no tenemos una letra adicional como vocal. Utilizando lo de los mismos tonos, también podríamos decirlo de esta manera. Nuevamente le ponemos el tono número 1, tono número 2, tono número 3, tono número 4 y parece que no tiene tono. Recuerden que esta letra se dice como si fuera una I. Una I y una U juntas. Sería así. Nosotros tuviéramos la I y la U juntas,
pegaditas. Sería y un poquito complicado, ya que tienes que decir como una I, pero a la vez una U. Igual, con tono 1 y ok, tono 2. Tengo como que si lo estuviera subiendo. Y tono 3. Tengo que bajar y subir al mismo tiempo casi. Y tono 4 como si estuviera ordenando. Y el tono 5. Muy sencillo, así como muy ligero lo estoy diciendo. ¿Qué tienen que hacer? Pues igual, hay que repetirlo nuevamente 10 veces. Yo lo recomiendo hacer eso. Repetirlo nuevamente. Aquí faltó ponerlo. Nuevamente, aquí faltó ponerlo de otro color, ni modos. Nuevamente lo pones. Y puedes practicarlo, ¿no? Recuerda que se dice como una I y una U. Esas serían las vocales y los tonos, utilizándolo en estas vocales. Los tonos siempre los vamos a utilizar para poder leer un carácter y también para poder hablar el idioma. Realmente el idioma chino se habla con tonos, por eso se dice que el idioma chino es tonal. Por eso tenemos que estar como que alargando un poco la palabra, o que bajamos, luego subimos, o lo decimos muy ligero. ¿Por qué? Porque hablamos con tonos. Con tonos es como se habla el chino mandarín. Por lo cual es muy importante aprenderse los tonos. Ahora bien, forma de repaso. Ya para repasar lo que vimos en esta clase número 1. Vamos a repasar nuevamente. Tonos. Existen 5 tonos. Se representan con gráficas o figuritas o símbolos. Y tono 4. El tono 1 se representa como si fuera una raya horizontal. El tono 2 de forma ascendente o una diagonal, si lo quieres llamar así. El tono 3 como si fuera una U. El tono 4 como una raya de forma descendente. Estos son tono 1, tono 2, tono 3 y tono 4. Y es como tú vas a modular tu voz. Esos son los tonos. Y el tono 5 no se pone ningún símbolo. Eso quiere decir que si no vemos en una letra nada, quiere decir que es un tono muy ligero. Si vemos esto, tenemos que así expresarnos. Esos serían los tonos, que fue lo que vimos en esta clase como forma de repaso. Y también vimos, voy a poner algunos ejemplos de caracteres nada más para que vean los tonos. Aquí no importa si no escribes bien el carácter, eso ahorita a mí en lo particular no tengo interés porque lo aprendas. Por ejemplo, vamos a poner este carácter. Este carácter tiene este pinyin. Si se dan cuenta, aquí tienen la A y tienen la B. Ahorita yo no les he enseñado lo que es las consonantes. Pero bueno, adelantándome un poquito, esta consonante que es como una B para nosotros se dice P. En chino es una P. Entonces, ¿cómo se va a decir? El tono es 1. Pa. ¿Por qué pa? Porque B se convierte en P. Y pa porque tiene tono 1. Y el carácter, si tú ya sabes decirlo fonéticamente, el carácter sería esto. Entonces, a un chino, si tú le dices a un chino así, el chino no te va a entender nada. Si tú se lo escribes ahorita a un chino así, él no va a saber mucho de eso. Pero si tú al chino le hablas fonéticamente con esto, el chino va a decir, ah, ok, sí lo sé. Obviamente si le pones el carácter, pues obviamente vas a ver
¿Qué significa? Este carácter es el número 8, es decir, el 8. Por eso es importante los tonos. Por eso la importancia. También vimos las vocales, ya para resumir la clase, vimos las vocales. Otra cosa muy importante, las vocales o el pinyin no se escribe con mayúscula en el chino. No se escribe con mayúscula. Entonces sería la A, la O, la E, la I, la U y la U con diéresis. Todo es con minúsculas. El pinyin se escribe con minúsculas, nunca con mayúsculas. Y el pinyin, así como se escribe aquí, o lo estamos escribiendo nosotros, se escribe en la computadora o en el celular, y eso te lo convierte en caracteres. Entonces, las primeras vocales del chino mandarín fonéticamente hablando, porque recuerden, en chino mandarín no existe alfabeto escrito, solamente fonéticamente lo existe. Idiomas como el japonés, el coreano, tienen su alfabeto, te aprendes sus caracteres y ya puedes prácticamente escribir. En chino mandarín, pues te tendrías que aprender mínimo unos 3000 caracteres, que es lo que pretendemos más adelante en este curso, pues que te aprendas los 3000 caracteres. Ya aprendiéndote esos 3000 caracteres, pues ya podrías desarrollar, leer libros más especializados, ya no ocuparías el pinyin, las letritas de abajo, o sea, serías un experto casi, ¿no? Pero estamos empezando, así es que por lo pronto apréndete las vocales. A, igual que en el español, O, I, U, Y, que eso también lo vimos en esta clase. Y también vimos que le podemos poner tonos para que lo podamos decir. A, 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 A. Y obviamente el ejercicio que tienen que hacer es cada una de estas letras ponerle sus tonos y practicarlo. Eso sería lo que de alguna manera vimos en forma de repaso. Ok. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Lo que vimos fueron vocales y tonos. Ya en la siguiente clase vamos a ver cada una de las letras, cómo se pueden combinar fonéticamente. Por lo pronto ahorita no es importante saber caracteres. Todavía no estamos aprendiendo palabras donde ya podamos hablar, porque lo que quiero es que ustedes aprendan de cero. O sea, como ellos en China les aprenden desde cero, ¿no? Aprendiendo fonéticamente. Ya más adelante vamos a incluir, obviamente, pinyin para poder ya ir a los caracteres. Hasta aquí el video, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.